Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Cap Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos del Perú y el mundo, los saluda Oscar Díaz para darles la bienvenida, como siempre, a una nueva edición de su programa, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana, Tierra Adentro. Los invitamos a acompañarnos a esta hora, tenemos excelentes invitados, temas de interés, notas, reportajes, como siempre, digamos el otro ángulo de la noticia, ¿no? Porque todo lo demás ustedes lo verán en los demás programas, obviamente. Bueno, faltan 4 domingos para las elecciones de la primera vuelta, donde obviamente no vamos a elegir presidente, sino a los 2 que pasarán a la segunda. Todo indica que será así. Los protagonistas están en esta foto, no sabemos, nadie puede saber exactamente cómo va a ser esa semifinal, pero definitivamente entre ellos está en lo que será el protagonismo y la elección en segunda vuelta. Bueno, de eso vamos a seguir hablando obviamente en los próximos programas, posiblemente entrevistemos a algunos de estos candidatos también aquí, básicamente para hablar desde el punto de vista económico, que es el que nos interesa en este programa. Esta semana debemos lamentar la partida de un amigo mío, de una persona con la que yo trabajé, que es César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú y de Salud. Él falleció el lunes 9 de marzo. Y fíjense, días después, el portal El Gato Encerrado, donde él siempre escribió, publicó de manera póstuma lo que fue el último artículo escrito en vida por César Gutiérrez. El título, Crisis en Petroperú en gobierno de Balcázar. Y dice, déjenme decirles solamente 2 párrafos, lo siguiente: el tiempo apremia y la dupla Denise Miralles y ministro de Energía y Minas dejan a Petroperú semi-paralizada y al mercado de combustibles con desabastecimiento y un incremento de precios de casi 30%. No hay tiempo, dice César Gutiérrez, para discusiones políticas. La agenda de los próximos 5 meses debe tener como meta prioritaria que la empresa no se paralice. Y finaliza, en este momento hay un plan de reestructuración patrimonial regido por el decreto de urgencia 010-2025 que, en mi opinión, dice César Gutiérrez, que paz descanse, es una herramienta de venta de activos al martilleo y una vía para contratar a dedo consultorías por 160 millones de soles vía proinversión, tal como se ha hecho con Deloitte en un conflicto de intereses que amerita, decía César Gutiérrez, intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República. Justamente, en memoria de César Gutiérrez, aquí el editorial de Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, para tratar de justificar el decreto de urgencia 010-2025 que pretende descuartizar y rematar Petroperú, la premier Denise Miralles ha repetido la narrativa de que Petroperú está quebrada, que le cuesta miles de millones a los peruanos y que es un barril sin fondo, sobre todo sin solución. No vamos a discutir ahora todas esas mentiras que hemos desmontado una por una en sendos editoriales y entrevistas que pueden revisar en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Lo que vamos a hacer hoy es desmentir completamente la aseveración de que solo el dinero del Estado puede salvar Petroperú de la crisis de liquidez que atraviesa. En carácter de primicia, queremos decirles que a mediados del año pasado, un fondo norteamericano, que es además bonista de Petroperú, presentó ante la alta dirección de la empresa, el MEF y el MINEM, una carta de intención ofreciendo un préstamo, anoten, de hasta 2.500 millones de dólares, con el único requisito de contar con el aval del Estado peruano, que es, como todos sabemos, su dueño. Pero a este ofrecimiento en firme se ha sumado el de inversionistas de Arabia Saudita, que también están dispuestos a prestar o invertir un monto similar para permitir que Petroperú reperfile su deuda y pueda optimizar su gestión. Bueno, pues, estamos en condiciones de afirmar que la señora Denise Miralles ha ordenado al MEF, Proinversión y al propio Petroperú, al nuevo directorio,
no aceptar ninguna de las dos propuestas mencionadas que no implican ni un sol de egreso al Estado y que cambiarían la historia de nuestra empresa petrolera. Pero eso no es todo. En el colmo del absurdo, al ver que es imposible seguir con el plan de descuartizamiento del decreto de urgencia 010-2025, la nueva orden de Denise Miralles es implementar el plan eutanasia, que consiste en cortar todos los posibles ingresos de Petroperú para que ésta se declare en quiebra, dejando de pagar a cientos de proveedores nacionales y extranjeros, así como los 3.000 millones de dólares que se debe a los fondos norteamericanos más grandes del mundo, que son bonistas de Petroperú y, ojo, también del Estado peruano. Hacemos esta denuncia a nivel mundial porque si se perpetra esta asfixia financiera con premeditación, alevosía y ventaja contra Petroperú en plena guerra en Irán, no solo seremos el único país de América Latina sin empresa nacional de petróleo, sino que quedaremos a merced de las transnacionales petroleras, provocando la subida imparable de los precios de todos los combustibles, afectando no solo a los peruanos de a pie, sino a toda la industria nacional, incluyendo la minería, que es el mayor consumidor de diésel del país. Como si esto fuese poco, los bonistas demandarán al Estado peruano ante los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ya no solo implicará pagar de inmediato los 3.000 millones de deuda, sino otros 7.000 millones por daños y perjuicios. Por lo tanto, el daño sería gravísimo e irreparable. Amigos de Tierra Adentro, reto a la premier Denise Miralles que demuestre que estoy mintiendo. Aquí le espero, salvo mejor opinión. Y con esto vamos a empezar el programa de hoy con un invitado de lujo. Se trata de Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, que nos va a dar luces, y yo creo que buenas noticias, varias son buenas noticias, sobre la economía nacional, que es resiliente, que resiste todo, incluso nuestra clase política. La primera entrevista, la entrevista de portada de hoy de Tierra Adentro, llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Entrevista de portada. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado. La entrevista de portada es el destacado economista, amigo de esta casa, director del Instituto Peruano de Economía, integrante del directorio del BCR. Obviamente sus declaraciones, la entrevista no es en tanto y en cuanto él trabaja y es director del BCR, sino más bien como economista y director del IPE. Buenas noches, Diego, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, gracias por la invitación, gracias por la aclaración, además por lo del Banco Central. Es importante porque si no la gente se confunde efectivamente. Bueno, Diego Macera ha preparado un material muy interesante que vamos a compartir con ustedes. Son 9 láminas que nos va a explicar y nos van a permitir entender cómo estamos desde el punto de vista económico en plena coyuntura electoral. Vamos a lanzar la primera lámina, si te parece, Diego. Ahí el título es Inversión privada es responsable del milagro económico peruano del 23 al 25. ¿Qué es lo que nos dicen estos cuadros? A ver, lo que tenemos es que el año pasado el dinamismo de la economía peruana fue en realidad bastante positivo, sobre todo hacia el final del año, ¿no? En el último trimestre se vieron niveles de inversión, de contratación, de actividad económica en general que sorprendieron a varios analistas. De hecho, lo que tenemos aquí, por ejemplo, la diapositiva es el año cerrando con inversión privada creciendo a doble dígito, y eso es algo que en realidad no veíamos desde el 2012. O sea, más allá del periodo de rebote post-pandemia, ¿no? En el 2021, que es un tema estadístico por el rebote, no teníamos esta velocidad de expansión de la inversión privada desde hace ya 13, 14 años, y eso nos invita a pensar, generalmente la inversión privada lo que hace es genera empleo, ¿no? El empleo, ¿no? Genera más consumo, más tributos, ¿no? Y la bola empieza a andar. Pero todo empieza en inversión privada. Entonces siempre es una buena, creo que es una buena práctica para tratar de prever qué cosa va a venir en los siguientes meses, ver cómo está yendo hoy la inversión privada. Y algunos de los indicadores que vemos ahí además es, esto ha venido aparejado de
puntos clave para la inversión, que son, por ejemplo, la importación de bienes de capital, que es traer máquinas, ¿no?, para producir, ¿no? ¿Y para qué traigo máquinas, que está creciendo a una tasa bastante alta, para producir en los siguientes meses? Consumo de cemento, lo mismo, ¿no? Cuando uno ve un consumo de cemento robusto, generalmente también anticipa mayor actividad económica. Entonces, esto es una de las tantas figuras que tenemos que nos invitan a pensar que ojalá el dinamismo de los siguientes meses siga siendo fuerte. Claro, esto es 23-25, pero ahora en la siguiente lámina hablamos de la proyección de la inversión privada para este año. Adelante, señor director, con la siguiente lámina. Sí, a ver, esta es una proyección que teníamos que se tenía hace unos meses en el Banco Central. La expectativa era que el año pasado haberlo cerrado con cerca de 55.000 millones de dólares. Este año cerrar, ojalá, con más cerca de los 60.000 millones de dólares de inversión privada. Wow. Acá estoy tomando en cuenta nacional, extranjero, chico, grande, minero, no minero, todos los que se quieran llamar empresarios, emprendedores, como quieras ponerte. Sumamos toda la inversión, cerca de 60.000 millones de dólares, ojalá este año. Y eso es un punto interesante porque uno podría decir, mira, a pesar de todo el tema político que hemos tenido, ¿no?, a pesar de estar en el 8º presidente en 10 años, ¿no?, a pesar de todo esto, el Perú ha podido crecer a tasas que hoy significan la inversión privada más alta de la historia, ¿no?, en dólares. Uno, si quisiera, si se podría hacer la reflexión, creo también sobre eso, que ¿a cuánto podríamos estar creciendo si no hubiéramos tenido esa volatilidad política? Claro. ¿No? Porque estamos creciendo bien, no digo que no. Sí, claro. Pero podríamos estar creciendo mucho más. Y deberíamos estar creciendo mucho más. Deberíamos, esa es la dados palabra. los precios de los minerales que tenemos hoy día, que están en una coyuntura extraordinaria. Exacto. ¿No? Creo que ese es el punto central. Totalmente de acuerdo. La tercera lámina nos dice que el Banco Central de Reserva compró más de 2.000 millones de dólares en febrero tras adquirir más de 5.000 millones el mes previo. ¿Qué significa esto? Mira, el Banco Central no es que fije un tipo de cambio, ¿no? No es que el Banco Central decide, oye, el tipo de cambio tiene que ser 3.30 o tiene que ser 3.40 o tiene que ser 3.50. Lo que hace el Banco Central en el mercado cambiario es trata de moderar la volatilidad, ¿no? Es decir, que el dólar no fluctúe demasiado en términos de soles, ¿no?, que el tipo de cambio no fluctúe mucho de un día a otro, ¿no?, o de una semana a otra. Entonces, ¿cómo interviene el Banco Central? Cuando el sol se está apreciando mucho, es decir, el tipo de cambio está cayendo fuerte, el Banco Central, ¿no?, interviene para controlar la caída. ¿Ya? Y lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Si el tipo de cambio está subiendo mucho, como por ejemplo pasó en la coyuntura del señor Pedro Castillo, ¿no?, que salieron unos 18.000 millones de dólares, Así es. el Banco Central entra poniendo dólares en la economía peruana, ¿no?, y eso modera la subida. Entonces, aquí hemos tenido 2 episodios en diferentes sentidos en los últimos meses. No, el último año y hasta febrero, más bien tuviste un tipo de cambio, ¿no?, que iba bajando, ¿no? El sol se iba fortaleciendo. Así y en realidad, para ser exacto, más que un sol que se fortalece, lo que vimos es un dólar que se debilita. Exacto, exacto. ¿Ya? Porque esto pasó en todos lados. Sí. ¿No? No todos creen que es una buena noticia eso de tener el sol tan fuerte y Mira, el dólar bajo. Dependiendo, ¿no?, de dónde estés parado, a algunos exactamente, les va a gustar cuando se aprecia, a otros les va a gustar cuando se deprecia, Así es. dependiendo de si importas, ganas soles, ganas dólares. Lo que importa en el fondo es que la volatilidad sea baja. Exactamente. Ya, más allá de si estás un poco más arriba, un poco más abajo y te quedas en esa banda, que la volatilidad Que nuestra sea baja, economía en términos monetarios es predecible. porque nos permite, exactamente, porque nos permite prever, nos permite planear con mayor certidumbre. Exacto. Entonces, lo importante, esto para terminar Sí. la parte del banco, entonces tú tuviste episodios en donde el sol se iba apreciando, ¿no?, donde el tipo de cambio iba cayendo, en línea con todo el mundo. En todo el mundo hubo esta apreciación contra el dólar, o en casi todo el mundo esta apreciación contra el dólar, hasta febrero. Entonces, ahí el Banco Central aprovechó para sacar algunos dólares, ¿no?, y moderar el tipo de cambio. Más bien la última semana pasada o antepasada lo que viste fue el efecto contrario, ¿no? A partir de la guerra, ¿no?, en Irán, más algunos temas locales, ¿no?, GNB, etcétera, pero sobre todo la parte externa, el Banco Central intervino brevemente, no con la misma fuerza ni de cerca, pero en el sentido contrario. Ahora, es algo, el Banco Central al final de lo que trata es que el tipo de cambio refleje el valor real del sol, el del dólar en función de soles. En eso es oferta y demanda. Así es un activo como cualquier otro. Así es. ¿No? El sentido de la intervención que se tiene en el banco es solamente controlar los picos, las bajadas muy fuertes o las subidas muy fuertes, nada más. Bueno, claro, eso que dices tú que es algo, lo dices tan fácil, no es tan fácil.
Y es muy importante. Y es por eso que toda América Latina nos envidia. Yo, entenderás como empresario, que soy hace 25 años con mi empresa Viceversa Consulting, hablo permanentemente con inversionistas extranjeros y todos están enamorados del Perú a pesar del caos político. O sea, la fortaleza macro del Perú no la tiene ningún otro país en la región más allá de Chile. Así es. Y eso tenemos que cuidarlo porque la parte monetaria está bajo control, la inflación está controlada, tipo de cambio controlado, todo eso está bien, pero hay que prestarle más atención a la parte fiscal, ¿no? El deterioro de la parte fiscal, los gastos que está pasando el Congreso, una semana sí, otra semana no, van a pasarnos factura en los siguientes años. Entonces ahí hay que prestarle algo de atención porque la joya de la corona de la economía peruana es nuestra macro. Y eso no lo podemos poner en riesgo por irresponsabilidades de hoy día. De acuerdo. Antes de la siguiente lámina, señor director, nuestro invitado Diego Macera Poli comentaba los 18.000 millones de dólares que salieron del Perú cuando llegó a la presidencia Castillo. Yo recuerdo claramente que Julio Velarde, yo estaba en Perumín, les dijo a los empresarios, señores, ¿ustedes quieren que mejore la economía? Bueno, vuelvan a traer los 18.000 millones que han salido. Pero toco este tema porque es muy importante en estos momentos, Diego, y por eso también la invitación en tu caso, que eres uno de los economistas más serenos, más equilibrados del Perú, hay que llamar la atención a la gente, pase lo que pase en las elecciones, de que no podemos sacar nuestro dinero así de fácil, porque al final, mira qué pasó. Con el señor Castillo, que terminó siendo lo que pensamos que iba a ser, no se cambió la Constitución, él extendió por 5 años más la estadía de nuestro Julio Velarde en el BCR, él, parece que la gente se olvida. Entonces, hay que tener serenidad. Sí, a ver, creo que era justificable en el momento, sobre todo pues entre primera, segunda vuelta, los primeros días de segunda vuelta, cuando el señor Castillo nombra el gabinete liderado por el señor Guido Bellido. Es en ese momento, de hecho, con el gabinete, con la elección del gabinete, ¿no? El señor Guido Bellido, el señor Pedro Frank y los demás, que el dólar pasa los 4 soles. ¿Ya? Entonces, había incertidumbre sobre qué podía suceder. Y era justificable. Donde creo que ya baja bastante, y se ve con el tipo de cambio también, el nivel de incertidumbre, es cuando se cierra la compuerta a hacer una asamblea constituyente fuera del Congreso. Una vez que eso sucede, que es hacia diciembre del 21, ya los ánimos cambian, ¿no? Porque, oye, se puede hacer muchas cosas malas dentro de la Constitución, pero realmente una catástrofe, una cosa apocalíptica, es la asamblea, es entrar a un proceso de asamblea constituyente. Como pasó con Chile, que terminó en una frustración total. Y bueno, para Chile, sobre todo con respecto de la primera que tenían, felizmente no se aprobó. Así es. No, pero claro, ya entra en discusión, esa discusión ya entra en otra, ahí sí cualquier apuesta sale del escenario, ¿no? Sí, Ya claro. ahí no se puede prever nada. No. Así que tenemos un proceso de asamblea constituyente. Eso no significa que la Constitución sea perfecta, siempre hay mejoras que se pueden hacer, pero dentro de un marco predecible, ¿no? Y dentro del Congreso. Dentro de las buenas noticias, la siguiente lámina nos habla de los términos de intercambio que alcanzaron su nivel más alto en el 2025. Sí, a ver, eso para que la audiencia entienda, cuando hablamos de términos de intercambio nos referimos básicamente a la relación de los precios de lo que exportamos, lo que le vendemos al mundo, ¿no? Y lo que importamos. ¿Es la balanza comercial? Lo que compramos tiene relación con la balanza comercial, pero es la relación de los precios, solamente precios, de exportación e importación. Okay. Entonces, cuando está subiendo esos términos de intercambio, significa que básicamente estamos vendiendo caro y comprando barato. Cuando pasa lo inverso... Y eso, ¿no? Pasó el 25. Y claro, y en este momento, o sea, si vemos acá la serie desde hace 50 años, que es lo que tenemos en el gráfico de aquí, estamos por lejos, pero por lejos, en el mejor momento histórico de términos de intercambio. Es decir, el mundo acá nos está dando una mano, dos manos, tres manos. Dios es peruano, Diego, Dios es peruano. Está empujando todo lo posible. Oye, esta es la tuya, mete el gol, acá está, botando en el área. Y esos términos de intercambio, así como cuando un economista a veces ve esa gráfica, se asusta, ¿no? Porque dice, mire, está creciendo tan rápido que eventualmente parece que va a caer con la misma velocidad. Por ahora no tenemos mayor expectativa de que por lo menos el precio del cobre vaya a caer, nuestro principal producto de exportación. Debería mantenerse en niveles relativamente altos por los siguientes años, en tanto no hay un sustituto. Pero eventualmente, en 5 años o en 10 años, ¿quién te dice que no se encontró ya un sustituto para algunos usos del cobre, por lo menos? Claro. Nanotubos de carbono, el grafeno, el aluminio. Como pasó con el guano, etc. Como nos ha pasado siempre, ¿no? Claro.
tienes guano, tienes salitre, tienes caucho. Así es. Los ciclos empiezan, digamos, yo digo son ciclos porque empiezan y terminan. Entonces, este vendría a ser el ciclo del cobre. De lo que se trata es de ponernos al día y de tratar de sacar la mayor producción posible, tan rápido como sea posible, mientras los precios nos acompañan. No quiero que nos gane el tiempo, tenemos 4 láminas más. La siguiente complementa lo que acabas de decir. Perú será una de las economías de mayor crecimiento en la región en el 2025 y por supuesto el 26. Sí, ahí el 25 en realidad el Perú cerró con 3.4 en la última actualización, ¿no? Un poquito más de la expectativa que se tenía en diciembre. Para el 26 deberíamos ser también uno de los países con mayor crecimiento de la región, casi un punto por encima del promedio de América Latina. Vale la pena sí notar que Latinoamérica crece poco. Entonces el Perú está bien, es de los mejorcitos de la clase, pero es una clase que no crece demasiado rápido. Claro. Siguiente lámina. Alta volatilidad política impide que Perú aproveche el contexto externo para crecer a tasas más elevadas, lo que decías hace un momento. Sí, la volatilidad nos ha costado mucho, ¿no? Y acá, miren, esta es la rotación que tenemos en los últimos 10 años del Ministerio de Economía y Finanzas. Duran en promedio 8 meses el ministro, ¿no? El primer ministro dura en promedio 7 meses y el presidente de la República dura en promedio 22 meses. Y hay ministros que duran menos. El MEF no es el de más alta rotación. Podemos poner, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que es una de las preocupaciones principales de la ciudadanía hoy día, de estrategia de combate a la inseguridad, dura en promedio 3 meses. Increíble. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer en 3 meses? Estamos jugando para la delincuencia. Entonces, claro, todo. cuando dice, oye, estamos creciendo bien, sí, pero a pesar de haber tenido este nivel de rotación y volatilidad, ojalá pudiéramos haber aprovechado los vientos que vienen de afuera con mayor estabilidad política, probablemente estaríamos creciendo por encima de 4 sin problema. La siguiente lámina nos dice que pese a expectativas empresariales positivas de las cuales estamos hablando, porque las noticias que nos comparte hoy nuestro invitado Diego Macera son alentadoras, obviamente, pero pese a ello, la incertidumbre electoral, y por eso también queríamos hablar contigo en esta coyuntura, continúa siendo un riesgo clave para este año. Sí, hay un par de cosas que hay que alertas, ¿no? O sea, una de ellas es lógicamente el avance de la criminalidad, lo tenemos un poquito más adelante. Tenemos el contexto internacional, la guerra en Irán, ¿no? Y además, ya de manera interna, hay 2 riesgos que ponemos aquí, ¿no? Uno de ellos es, normalmente las elecciones suelen traer mayor incertidumbre, expectativas, empresarios que dicen, oye, no sé pues quién si sale o no sale en segunda vuelta. Y hay una vuelta, curva marca claramente, ¿no? Cómo, y ahí te parece que normalmente... No cómo baja, porque claro, hay dudas. Normalmente en el episodio entre segundo y tercer trimestre del año de elecciones, la gente se puede asustar un poco. Vamos a ver, lógicamente, de quién pasa a segunda vuelta ahora. Claro. De eso va a depender mucho. Y además tenemos esta... incertidumbre también sobre cómo va a venir, qué tan fuerte va a venir el fenómeno del Niño, que hacia mediados de año podría ser, ojalá que no, pero podría ser más alto de lo que quisiéramos. La penúltima lámina, señor director, nos habla del impacto económico de la minería, de la criminalidad, además de la minería ilegal. A ver, para el año pasado el IPE ha estimado cerca de 11.500 millones de dólares de exportaciones de oro ilegal, ¿no? 11.500. Eso es una cantidad gigantesca de exportaciones de oro ilegal. Totalmente. Y que viene además, tienes ahí consecuencias económicas, lógicamente, ¿no? Pérdida de tributos, pérdida de productividad, minas que no se hacen porque están invadidas con minería ilegal. Pero además, y quizá lo más importante, tiene consecuencias humanas bien graves. O sea, si uno identifica cuáles son, por ejemplo, los distritos con la mayor cantidad de homicidios ajustados por población, los primeros 3 son distritos donde hay minería ilegal fuerte, incluyendo Patás. Y es un problema que si no le ponemos pare rápido, es inevitable que vaya escalando fuerte en los siguientes años. La última lámina que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros nuestro invitado ya no es netamente económica, pero tiene implicancias económicas. Y nosotros nos hemos atrevido a titular en elecciones presidenciales más es menos. Aquí una revisión bien rápida de la cantidad de candidatos en primera vuelta que hubo en diferentes países en sus respectivas elecciones, ¿no? El 2023, cuando salió elegido el señor Milei, él compitió contra otros 4 candidatos, ¿no? El señor Kast, en total eran 8, el señor Petro eran 8, ¿no? En el momento, en la elección en que salió el señor Kuczynski, ¿no? En Perú, ya estamos hablando, eran 10 candidatos. Cuando salió el señor Castillo, él compitió contra otros 17. Y ahora nos estamos enfrentando a una elección con 36 candiatos, ¿no? 35 que es como se ve. Porque acaba de fallecer. Sí, por el fallecimiento del señor Napoleón Becerra, me parece. Así es. Pero
creo que más allá de los a veces numerales arábicos no te ayudan a identificar mucho el problema, esta representación gráfica creo que te ayuda a hacer más claro la dimensión del problema al que estamos enfrentando. Y esto yo creo que sí hay que ponerle dos matices extra. Uno de ellos es que no solamente es esta elección, son las elecciones subnacionales que vienen en octubre, donde elegimos sabemos, todos los alcaldes, todos los gobernadores, todas las autoridades regionales. Y además, si sumamos las dos elecciones, estamos hablando de más de 500.000 candidatos durante este año. 500.000 candidatos, 500.000 de candidatos para este año. Claro. ¿Qué capacidad va a tener el Jurado Nacional de Elecciones de auditar las hojas de vida, el financiamiento de campaña, el proceso dentro de la misma campaña de cada uno de esos candidatos en un contexto en el que la minería ilegal, decía, te genera 11.500 millones de dólares? No, definitivamente. Y por es eso es que la prensa es tan importante en estos momentos. Exactamente. Es clave el papel de la prensa. Muchas gracias, Diego. Estupenda la exposición. Estoy seguro que recuerden que esta entrevista la pueden ver de nuevo a partir de mañana en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. La pueden repetir, compártanla. Es cifras, datos duros que ha compartido con nosotros de manera siempre gráfica Diego Macera, director del IPE. Diego, no quiero que te vayas sin hacerte una pregunta que tiene que ver con lo primero que dijimos en nuestro editorial. Solo una pregunta para que el público lo entienda. Los bonistas norteamericanos, los fondos norteamericanos que tienen bonos soberanos en el Perú, incluyendo en Petroperú, ¿podemos darnos el lujo de no pagarles? ¿Cuáles son las implicancias de no pagarles? Sí, a ver, yo no tengo una posición similar a la tuya siempre, Óscar. Sí, yo sé. O sea, no te estoy preguntando por ello, sino qué pasaría. Sí. Yo creo que los bonistas americanos sí tenemos, o sea, sí el Estado peruano sí tiene que sentarse en una mesa y conversar con ellos, explicando que el Estado peruano no ha dado garantías sobre Petroperú. Esto, claro, no a todos les gusta, pero lo cierto es que la deuda de Petroperú no es una deuda soberana. Entonces, ¿puedes hacer ¿no? lo que dice el popular perro muerto? No deberías hacer el popular perro muerto, o sea, deberías tener una estrategia negociada, ¿no? Pero eventualmente esto podría terminar perfectamente en un proceso concursal, por ejemplo, ¿no? Dentro de Indecopi, que de hecho debería ser la solución natural al tema, pero hay otras alternativas, ¿no? O sea, se puede discutir, por ejemplo, un fideicomiso, se puede discutir cómo traigo cierto tipo de gestión privada, no necesariamente capital, pero por lo menos gestión privada inicialmente a Petroperú. Eventualmente lo puedes abrir a capitales privados, como el caso de Ecopetrol. Ojalá se pueda hacer eventualmente. Pero el punto sobre lo que tú mencionabas es los inversionistas, cuando han puesto la plata a Petroperú, han asumido riesgo Petroperú, no han asumido riesgo soberano y han tenido rentabilidad Petroperú, no rentabilidad soberana. ¿No? Entonces, a eso creo que lo que le corresponde al Estado es sentarse con ellos, a los dos principales, ¿no? Al MEF y al MINEM, sentarse con los inversionistas, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo arreglamos esto? Estos son los flujos esperados, esto es lo que te puedo ir pagando, arreglémoslo de forma lo más amistosa posible. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Diego Macera, Poli, director del IPE, ha estado en Tierra Adentro para analizar el panorama económico de los últimos años y lo que se viene. Muy interesante. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento Datos Duros, que llega gracias a Southern Perú, y por supuesto regresamos con mucho más en Tierra Adentro. No hay motivo para moverse de sintonía. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, CAP Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Óscar Díaz. Amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque de nuestro programa de hoy, que llega gracias al evento minero más importante del año, Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting.
camino a Expocobre vamos a irles presentando algunas de las exposiciones más importantes que se van a presentar en este evento. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla a Óscar Rodríguez, director del proyecto Tía María, que va a hacer una exposición, una charla magistral sobre el futuro inmediato del proyecto minero más importante hoy en el Perú, sin duda, Tía María. Pero también estará, siguiente lámina, señor, para poder comentarla, Rubén Arratia, por supuesto, gran amigo de esta casa, para hablar de cómo la geopolítica está cambiando la industria minera y cómo América Latina podría beneficiarse de ella. Rubén Arratia, como ustedes saben, es director de investigaciones de la destacada y reconocida consultora Wood Mackenzie. Finalmente tenemos, por hoy, para mencionarles, el panel de discusión cómo manejar conflictos en el sector cuprífero. Ahí están Marco Balcázar de Sillín La Arena, Pablo Alcázar de Cerro Verde, Artemio Pérez de Antapacay y Fernando Castillo, consultor independiente y exdirector de gestión social del Ministerio de Energía y Minas. Así como los que hemos mencionado, hay mucho más que ver en Expocobre 2026. Ingresen los que estén interesados en participar en este evento tan importante. Dicho esto, nos vamos a mencionar que tenemos, quería comentarles, sí, mañana tenemos TikTok, bueno, el equipo de, ustedes se imaginan, el equipo de producción de Viceversa Consulting que produce Tierra Adentro es Millennial, ok. Yo no quería, pero ya me forzaron, ya estamos en TikTok. Más bien gracias, hace 2 o 3 días hay un reel de un comentario que hice que ya va en los 98,000 visualizaciones. La verdad es que estoy sorprendido gratamente, pero mañana tenemos un encuentro en vivo en TikTok a las 4 de la tarde. Vamos a hablar más sobre el plan eutanasia, vamos a hablar más sobre algunos documentos que nos han llegado a la mano, sobre lo que sería un abierto conflicto de intereses entre Proinversión a la hora de contratar al estudio Muñiz, que tiene un juicio en este momento con Petroperú y al cual han contratado para que vea los temas de Petroperú. Mañana entramos en detalles, los espero mañana a las 4. Bueno, ahora sí, me toca presentar de inmediato el reportaje. Ok, amigos, Southern Peru Copper Corporation se convirtió en la primera empresa productora de cobre del 2025. Tierra Adentro visitó Toquepala para saber por qué. Actualmente, la modernización tecnológica en el sector minero es un factor crucial para fortalecer el liderazgo y de esa manera asegurar operaciones eficientes y costos operativos razonables a largo plazo. Es así que en 2025, Southern Perú marcó un hito histórico y se posicionó como el primer productor de cobre en el país, según informes del MINEM. Prueba de ello son las recientes mejoras tecnológicas aplicadas a su unidad minera Toquepala, que en 2026 celebra 66 años de actividad ininterrumpida. Definitivamente la digitalización o modernización de las operaciones de la concentradora Toquepala ha permitido que seamos una operación más eficiente, también más segura, podemos hacer un mejor control de nuestro sistema de gestión de seguridad y definitivamente también nos permite hacer un mejor seguimiento a los mantenimientos que debemos hacer de la planta. Al ser un equipo nuevo, tecnológico, obviamente vamos a tener una disminución en todos los costos que hemos estado invirtiendo en la máquina anterior. Estamos todavía a nivel de estudio. Estamos cerrando el tema de factibilidad y obviamente a este nivel de estudio estamos revisando las variables más importantes que son el costo de inversión, que es el CAPEX, y el costo de operación, que es el OPEX. Las principales obras aprobadas abarcan la modernización de la planta de lixiviación y electrólisis, conocida como la planta LESDE, la instalación de 3 espesadores en la zona de salida R4, un nuevo sistema de abastecimiento de agua para la cancha de nitratos, la optimización del manejo de filtraciones en Quebrada Honda, una mejora estructural de la garita cimarrona y la instalación de un laboratorio de biotecnología orientado al análisis microbiológico para optimizar el proceso de recuperación de cobre. Hemos subido 110,000 toneladas de cobre fino anuales y definitivamente nos ha ubicado a Toquepala como uno de los principales productores de cobre del Perú y del mundo. La operación está de acuerdo a una programación que tenemos, por el cual se tiene como cumplimiento las ventas que realizamos a través de nuestra área comercial para tener un buen cumplimiento con nuestros proveedores, no clientes. Esperamos captar los relaves que vienen de Cuajone en la descarga del R4 y espesarlos para una fracción de agua retomar la operación. Para asegurar la sostenibilidad hídrica y reducir el impacto ambiental, se planea instalar 3 nuevos espesadores en la zona R4 de relaves de Toquepala. Este proyecto, aún en fase de estudios geológicos y de diseño, busca recuperar una mayor fracción del agua del relave, reduciendo el consumo de agua fresca y mejorando así la gestión de residuos. Nuestro proceso de la planta LESDE es descarga cero, no tenemos descarga medio ambiente. Desde el inicio de las operaciones no vamos a tener un problema
se refiere a eso. Nosotros en la planta tenemos 3 ciclos de solución. La solución del PLS, que viene proveniente de los depósitos lixiviables, pasa por una etapa de extracción por solventes, donde recuperamos el cobre, y esta solución desgastada nuevamente vuelve a los depósitos lixiviables. Son estudios físicos reológicos que nos van a determinar una variable muy importante, que es la variable de recuperación, que está asociada a la concentración y la descarga de los espesadores. Ese delta entre la descarga de alimentación y descarga del relave es la que nos va a dar a nosotros el porcentaje de recuperación de agua que tenemos en esta aplicación, específicamente en los espesadores del R4. En paralelo, la planta LESDE contempla el reemplazo de su antigua deslaminadora, un equipo con más de 30 años de servicio. Este cambio representa una modernización estratégica para la unidad minera que mejorará la seguridad del personal y reducirá costos operativos, asegurando así la continuidad en la producción de cátodos de cobre. Tenemos ya un programa de capacitación continua para nuestros operadores que van a operar la máquina que viene, y también para nuestros operadores, para nuestros técnicos de mantenimiento, que le van a dar soporte y mantenimiento a la nueva máquina. No tenemos impacto en la producción continua. Esta va a seguir continuando, ya que la máquina que estamos poniendo en operación la vamos a operar para abril del año 2026, y todavía vamos a continuar con la máquina antigua hasta que ya posteriormente poder ya dar de baja la máquina que actualmente tenemos. Para integrar todas estas mejoras, Toquepala ha incorporado un Centro Integrado de Operaciones, o CIO, que centraliza y monitorea en tiempo real mina y planta, facilitando la toma de decisiones operativas con sistemas de automatización, inteligencia artificial y gemelos digitales. Esta digitalización permite una gestión más precisa, segura y eficiente en los procesos, reduciendo riesgos operativos y mejorando el mantenimiento predictivo. Es el centro que nos permite integrar las operaciones, ya sea de acarreo, extracción, toda la parte de la mina, y también integrar con las operaciones unitarias de la concentradora: trituración, molienda, flotación, filtrado y producción de concentrado. Todas estas operaciones están en un solo ambiente y permiten optimizar nuestra producción de cobre. La evolución tecnológica va a llegar a todos los rubros de la industria. La empresa minera como Sauder Perú definitivamente también está apostando a esta innovación tecnológica. Nosotros consideramos que va a estar más influenciada en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial a la optimización de nuestros procesos. La modernización de Toquepala, aún en etapa de estudios y planeamiento, demuestra la visión estratégica de Southern Perú para adaptarse a un mercado global exigente, optimizar recursos vitales, incorporar tecnologías de punta y asegurar una operación sostenible. Este esfuerzo estratégico confirma que la minería de cobre del siglo XXI no solo apuesta por la producción, sino también por la eficiencia, innovación y responsabilidad ambiental en el sur peruano. Felicitaciones reiteradas al equipo de Southern Perú por este importante logro, encabezados por el director general de operaciones, Jorge Mesa Viveros. Al César, lo que es del César. Y bueno, nos vamos de inmediato a nuestra entrevista central. La entrevista central de hoy llega gracias a Hotel Pacífico de Talara. Hotel Pacífico de Talara es sinónimo de confort, atención de primera y deliciosa gastronomía norteña. Para turismo o negocios, Hotel Pacífico de Talara es su mejor opción. Entrevista central. Bien, en la entrevista central de hoy tenemos como invitado nada menos que al presidente de directorio de Hoteles Costa del Sol. Todos conocemos esta cadena de hoteles a nivel nacional que presenta servicios de primer nivel. Y este programa, siendo el primer programa económico empresarial de la televisión peruana, si bien aborda minería, petroenergía, también aborda todo lo demás, porque hay un ecosistema. Y en ese ecosistema, por ejemplo, se mueve la gente a través de los hoteles. Y queríamos invitarlo para hablar de eso. Buenas noches y bienvenido, Mario. Oscar, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por, si eres tan amable, compartir con nuestros televidentes cuál es tu análisis del escenario hotelero en esta coyuntura. Bueno, estamos en una coyuntura especial. Tuvimos un tema con el fenómeno COVID, pero un problema más serio fue cuando cambiamos de presidente y tuvimos el golpe de Estado. Con este golpe realmente
hubo una cancelación de muchas noches. Yo me acuerdo, esa semana se cancelaron 14.000 noches de visitantes que venían al Perú. Y uno de los grandes temas que afecta a la hotelería es la inseguridad. Entonces, si vemos que la gente se estimuló para hacer viajes después de la pandemia, tomaron la vida diferente y se recuperaron muchos de los países después de la pandemia. Perú es uno de los países que todavía no se recupera de esta segunda pandemia, digamos. Todavía, ¿no? Bueno, pero ahora, dentro de ese contexto, ¿cómo definirías el posicionamiento de la cadena Costa del Sol en la oferta hotelera nacional? Mira, el Perú, por más que tiene una de las 7 maravillas del mundo, tiene pasajes espectaculares para poder visitar y ver, tiene una gastronomía espectacular, una atención latina con mucho calor para los huéspedes que quieren venir al Perú. Todavía no pasamos pues, de los hoy día 4 millones de turistas. Entonces realmente tienes que ser muy creativo cuando estás en los hoteles, no solamente para atender a ese público receptivo que viene a conocer a tu país, sino tienes que entrar a la parte corporativa. Exacto. Es ahí donde dices tú, por ejemplo, cuando se hacen los congresos mineros, cuando la gente tiene que viajar por destinos que no solamente es turismo, sino podríamos llamar un turismo comercial, el desarrollo de la parte corporativa. Es ahí que Costa del Sol, como una oferta peruana, ha logrado integrar lo que es el turismo receptivo con el turismo corporativo. Y esa integridad hecha con el sabor nacional. Estupendo. Ahora, la segmentación, eso nos habla entonces de una segmentación o subsegmentación. O sea, tienes lo que tienen las cadenas de hoteles de este nivel, digamos una oferta hotelera para todos los visitantes nacionales y extranjeros, pero también para las corporaciones. Y tenemos, con lo que has visto, con los cuadros que nos ha mostrado Diego Macera, tenemos buena salud, digamos, económica, y eso implica que hay mucho movimiento también de parte de las corporaciones y de sus funcionarios. Claro, no, definitivamente. Si vemos el balance en una cadena como Costa del Sol, este año se volteó, pero normalmente funcionábamos casi 50-50. Y digamos 51 si quieres ponerle para la parte receptiva. Pero tuvimos que ser muy creativos en este fenómeno. Claro. Entonces, lo que hemos hecho, hemos migrado más a la parte corporativa y mucho público nacional está haciendo turismo nacional, conocer su país. Hoy día, después de la pandemia, muchos vemos la vida diferente. Entonces, podemos disfrutar un poco más, compartir. Entonces, eso ha ayudado a poder hacer este mix tan importante. Y en casi todos los hoteles que tenemos, por ejemplo, centros de conferencia. O sea, por ejemplo, Arequipa es de las convenciones mineras. Nos toca atender a ese público. El norte es muy enfocado a la parte de agroindustria. El Perú, habrás visto cómo estamos focalizados y cómo hemos crecido en la agroexportación. Entonces, esa agroexportación recibe a compradores del exterior y recibe también a quienes promocionan diferentes productos del Perú para el mundo. Ahora, ¿ustedes tienen el hotel en el aeropuerto internacional? Recientemente hemos terminado, tenemos casi medio año de haber concluido el hotel del aeropuerto. ¿Ya está completo? Ya está completo. ¿Está funcionando normalmente? Al 100%. Ahí mi pregunta era, Mario, ¿lo pensaron más en temas corporativos o en turísticos? En los dos temas. O sea, el ADN de Costa del Sol es combinar los dos temas. Y te digo que hay un turismo comercial, por decir, muchos pueden enfocar a que es un turismo solamente lo que es receptivo, pero te pongo ejemplos muy claros. Hay gente que viene a comprarle el Perú o a mostrarle los productos que quiere venderle al Perú. Entonces, como sabes, el Perú es muy centralizado. Entonces, prácticamente todos los vuelos parten desde Lima, exceptuando algunos, hacia los diferentes destinos del Perú. Entonces, tengo algunos clientes que llegan y un día van a Piura por el día, regresan a Lima, luego se van a Chiclayo, regresan a Lima, luego se van a Arequipa, regresan a Lima. Y eso te hace ver la falta de infraestructura que está habiendo en el país. Entonces, lo lógico sería ir a un Piura y luego que bajes Piura, Chiclayo, Trujillo por carro. Claro.
pero no tenemos la infraestructura de carretera. Claro, y en ese sentido, que el Hotel Costa del Sol en el aeropuerto es pues clave para poder movilizarse eficientemente, rápido, además sin maltratarse uno, ¿no? Exactamente. Y no solamente a esos pasajeros, sino nuestros vuelos comienzan muy temprano en la mañana. Entonces hay pasajeros peruanos que van a diferentes destinos. Entonces van la noche anterior al hotel, duermen en el hotel, gozan de las facilidades del hotel. Es un hotel 5 estrellas, es el primer Grand en Sudamérica y en el aeropuerto es el primero en el mundo. Entonces es un servicio 5 estrellas que nos permite mostrar la gastronomía peruana para ese turista que pueda venir de fuera del país o para los turistas nacionales que quieran comer muy bien antes de poder salir. Y luego gozar tenemos un barrio gourmet donde podemos mostrar diferentes productos que se llama Paraca y está en una terraza espectacular frente al aeropuerto. Un buen bar para poderte relajar en algún momento y servicio de spa, hay sauna seco, sauna mojado, piscina, jacuzzi, servicio de masajes. Entonces puedes gozar de todas estas ventajas sin salir del aeropuerto. Exacto, exacto. Yo recuerdo un tiempo estuve yendo mucho a Cajamarca y siempre me hospedaba en Costa del Sol, de la Plaza de Armas. Obviamente siempre quedamos muy contentos. Antes de terminar, ¿cuáles son los proyectos de crecimiento para el corto y mediano plazo ustedes? Hablamos hace un rato con Diego Macera y sobre las proyecciones positivas de nuestra economía a pesar de todo. ¿Ustedes lo ven así? ¿Ustedes quieren seguir apostando en el Perú? Sí, nosotros seguimos apostando. Mira, la apuesta es nacional, porque como sabes es una cadena nacional que atiende al Perú y comenzamos estando con hoteles en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Arequipa, Pucallpa. Y nuestro crecimiento, uno ya se ha dado, que es este hotel de 245 habitaciones, 5 estrellas, y tenemos planificando una segunda torre. Confiamos en el crecimiento del Perú, ya está planificado el desarrollo y para ello tenemos una segunda torre que sería para 360 habitaciones. Estupendo. Bueno, son muy buenas noticias. Cuando ustedes estén preparados para seguir inaugurando hoteles, avísenos, por favor. Nosotros encantados de seguir informando. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, porque además ustedes dan trabajo a mucha gente. Este es un rubro que da trabajo a muchos jóvenes, que es importante, ¿no? Sí, no, muchas gracias por la oportunidad de poderlo dar. Realmente apostamos por el Perú. Somos muy optimistas porque el Perú sigue desarrollándose. Nos preocupa un poquito la falta de infraestructura, pero la confianza nuestra como Costa del Sol será seguir apostando por el Perú. Creemos en todas las oportunidades que tiene y todas las bellezas que tiene y nos gustaría seguirla mostrando a nivel mundial. Estupendo, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido Mario Mustafa, presidente y directorio de Hoteles Costa del Sol, compartiendo otra buena noticia en el programa. Yo le decía antes de salir al aire a Mario que este es un programa que trata de ser, digamos, un oasis en el desierto de las malas noticias que a veces nos abruman en todos los programas informativos. Y no con chauvinismo, simplemente porque también hacemos críticas, como han visto, sino básicamente dándole oportunidad a empresarios como el que nos acaba de visitar para que diga lo que está haciendo en el Perú. Hay muchas buenas noticias por compartir. Muchas gracias, Mario. Nos vamos de inmediato a la última pausa del programa porque luego vamos a tomar contacto con Jesús González, que está volviendo a Venezuela después de 9 años, gracias a una invitación. Él es casi venezolano, ha vivido ahí 6 años, conoce petróleos. Bueno, vamos a hablar con él. ¿Qué está haciendo allá? ¿Cómo está la cosa en Venezuela? Tierra adentro en Venezuela, después de la pausa. Nos vamos de inmediato a la pausa, señor director, y volvemos con mucho más. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, CAP Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Petar Hilo, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. El tercer bloque de hoy llega gracias a Expo Cobre 2026, el evento minero más importante del año que ya está aquí muy, muy cerca. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026.
Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Ahora nos vamos hasta Caracas, Venezuela, algo que parecía un sueño imposible, se hizo realidad. José González, banquero de inversión, colaborador permanente de este programa, está allá y vamos a conversar con él. Este segmento, desde Wall Street con José González, llega gracias a Capilar Advance. Hoy un implante capilar ya no significa rapar. En Capilar Advance somos pioneros en el Perú trabajando exclusivamente con la técnica sin rapado Long FU. Obtén resultados inmediatos y sin inflamación. Puedes retomar tu rutina al día siguiente. Estamos elevando los estándares de calidad en el Perú en implante capilar. Desde Wall Street con José González. Bien, José González se encuentra con nosotros conectado telefónicamente. Él está en Caracas, Venezuela. La pregunta obligada, José, es ¿cómo encontraste Venezuela después de 9 años? Curiosamente, en mejor estado del que la había dejado hace 9 años. No venía a Caracas desde noviembre del 2017. La ciudad con cierto orden, mucho más limpia que en el pasado, con grandes expectativas, con frustraciones, en la medida que se venía esperando un cambio económico desde hace mucho tiempo. El cambio no llega todavía, la inflación sigue siendo alta, el tipo de cambio paralelo muy abierto, lo que se llama la brecha en Venezuela con el tipo de cambio oficial, pero con muchas expectativas de lo que viene. Y incertidumbre en virtud de las dinámicas políticas, que si bien por un lado son prometedoras, por otro lado son mucho más complejas de las que existían hasta el 3 de enero. ¿Y cuál es la posición estratégica de Venezuela en plena guerra en Irán? En virtud de lo que está sucediendo en Irak, de un petróleo que abrió en los mercados europeos esta noche, mañana ya en 106, está en 102, los ataques de los Estados Unidos a la isla por la que pasa toda la capacidad de exportación de Irán, las amenazas de que Irán entre en un proceso de anarquía y se bloquee ese estrecho de Hormuz y que el precio del petróleo llegue a los niveles de $130 el barril. Se han eliminado 6 millones de barriles de los mercados que podrían ser por meses y acaso permanentes si la situación se complica, hacen que Venezuela brille por su valor estratégico en Occidente como el proveedor más importante de petróleo a esta parte del mundo. Lo que está sucediendo en Irán acelera un proceso en Venezuela que de haber producido 300.000 barriles diarios esté produciendo poquito más de 1 millón, que puede producir 1,5 millones este año. Podría recuperar esos 3 millones que producía hasta hace 10, 15 años y que da el salto a los 5 o 6 millones en los próximos 15, 20 años y generaría un resurgimiento de la economía venezolana impresionante y con expectativas extraordinarias. Bueno, José, vas a estar ahí hasta el jueves, así es que desde ya te comprometo para que el próximo domingo, con más tiempo, por supuesto, y acá en nuestros estudios, nos cuentes muchos más detalles de lo que has visto en Venezuela, cuáles son sus proyecciones, de qué manera su presencia en el ámbito petrolero mundial que se estaría recuperando beneficia o no al Perú, qué papel podría jugar en ese contexto incluso nuestra empresa petrolera Petroperú. Muchas gracias y mucha suerte. Encantado, un placer, a la orden siempre. Bien, ha sido José González en directo desde Caracas, Venezuela. Nos vamos a despedir recordándoles que mañana tenemos un encuentro en TikTok en vivo de Tierra Adentro Perú. Vamos a hablar del plan eutanasia que está implementando, porque ya lo está implementando el MEF para ahogar a Petroperú, por qué lo está haciendo, qué está persiguiendo y qué pasó con este aparente conflicto de intereses en la contratación de Proinversión al estudio Muñiz, que además tiene un juicio con Petroperú. Los detalles del juicio, todo eso mañana y por supuesto es la posibilidad de conversar con ustedes directamente, de que nos hagan preguntas, de que nos hagan comentarios y nosotros con todo placer les vamos a responder. Mañana a las 4 por TikTok en vivo, Tierra Adentro Perú. Y me voy con la frase de Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces, señores, no es un acto, sino un hábito, un buen hábito. Nos vemos la próxima semana en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a seguirnos todos los domingos, si Dios quiere. Muchas gracias.